Lo tengo a Fausto Espotorno, le quiero dar la bienvenida. Gracias por estar, Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Porque Rosendo dijo algo clave recién. Nos falta mucho para octubre, pero claro, mucho va a depender de la economía. ¿Empezamos a recuperarnos o no? Sí. Claramente la economía se está recuperando. De hecho, el dato de actividad económica de noviembre que publicamos ahora hace unos días muestra que por primera vez tenemos un dato de actividad económica semejante a lo que teníamos previo a la pandemia. Por lo menos a noviembre del año pasado. 0,1, ¿no? 0,1. Que no fue el mejor, porque justo estamos comparando contra un mes, noviembre del año pasado, que no fue el mejor mes, porque te acordás que en ese momento fue cuando se decidió establecer el cepo de Macri, ¿te acordás? En ese Claro, momento ya había empezado un rally negativo, se había reestructurado la deuda de corto plazo, se armó todo un lío en la cadena de pagos, no sé si se acuerdan Sí, que claro. Reperfilamiento, los reperfilamientos que generaron problemas enormes sobre la capacidad de pago, o sea que no es el mejor mes, pero ya estamos hablando de un dato que es semejante a un dato previo a la pandemia. Ahora, no corremos el riesgo de caer en un error, de comparación. Pasó lo mismo cuando todo se comparaba en el primer gobierno de Néstor Kirchner con el primer trimestre del 2002, que había sido tan malo que cualquier número te daba mejor. Bueno. Comparado con ese escenario, cualquier cosa es mejor. Ahora, si comparamos con abril, mayo, con lo que fue la caída de la economía, con los indicadores del 2020, producto de la pandemia, de aquí en adelante seguro que todo no Todos va los números mejor. bueno, pero por eso estamos hablando de recuperación económica. Nadie está hablando de crecimiento económico. Claro. Crecimiento económico Argentina no tiene desde hace una década. ¿Está? Es más, tiene destrucción económica. El PIB per cápita de Argentina hoy es casi 30% más chico del que era en el 2011. Entonces, como producimos menos por habitante, los salarios, hay menos salario por trabajador. Eso está claro que no va a ocurrir. Pero No va a ocurrir. yo lo que te estoy preguntando es porque Rosendo dijo algo que tiene que ver con lo electoral y en algún punto el votante percibe una recuperación, aunque no sea crecimiento Sí. genuino. ¿En qué momento, cuánto es percibible y cuánto no? Bueno, es una buena pregunta porque yo todavía me la voy a hacer y es para Rosendo la pregunta, prácticamente. Porque la verdad es que vamos a ver un mejor nivel de actividad económica, vamos a ver una recuperación de la actividad económica, una recuperación del empleo, pero con más inflación. Entonces ahí la pregunta desde el punto de vista político es ¿qué es lo que la gente va a valorar más o menos? Y estamos la inflación. acostumbrados a vivir con inflación también, ¿no? Sí, Eso pero estamos hablando de inflaciones que lo estamos viendo a medida que la economía se recompone, estás viendo más inflación. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque lo que te frenó en la inflación fue una flor de recesión en abril y mayo. Tal cual. Ahí la inflación bajó al 1,5%. Ahora estás núcleo, sacando todas las estacionales, estás en 3,9, casi Claro. 4. ¿Por qué es esto? Bueno, está en la naturaleza de este tipo de recesión. Vos tuviste una restricción de oferta, básicamente dijiste a la gente no se puede comprar, no se puede vender, la gente no consumió, no hubo precios, pero cuando se empiezan a abrir los negocios, esos negocios empiezan a encontrarse con que no tienen restricciones de demanda. O sea, que lo que decís es que no hay forma de recuperación sin inflación. O sea, la inflación va a estar. Va a estar. Si queremos que la economía se recupere, va a haber inflación. Y va a haber bastante Y inflación. va a haber más inflación. ¿Y el Entonces, 29% del presupuesto qué te parece? no existe. Si ya estás hablando de una inflación del orden del 4% mensual. Con que estemos el año que viene, los primeros meses, entre 3 y 4, ya estamos en el orden del 50% mensual. O sea, no estamos hablando de que estamos 10. Claro. A eso sumale los riesgos sobre el dólar. Fausto, ¿vos pensás que ahora el gobierno va a tener que elegir otra vez entre salud y economía con esta? Porque parece que viene no sé si una segunda ola, pero más contagios. Quedó claro para mí que no es una elección real esa. Al fin y al cabo, la economía no dio más, tuviste que abrir y en cuanto abriste te vinieron todos los casos encima, ¿no? Entonces yo no creo que haya una pelea ahí. Me parece que del lado económico, obviamente lo que no podés hacer es trabar mucho la economía. Entonces no tenés espacio. Todavía no se recuperaron todos los empleos que se perdieron. Se perdieron 4 millones de empleos durante el segundo trimestre, que fue cuando pusiste la cuarentena. En el tercer trimestre ya habían mejorado eso, de los 4 millones que se perdieron, 2 millones se recuperaron, pero ojo, se recuperaron ¿por qué? Porque eran o en negro o independientes. Claro. Y cuando ponían a salir changas, pero todavía es 1,7 millones, casi 2 millones de empleos abajo. Y del lado del empleo formal se siguen perdiendo. Lo que se recuperó fue el empleo flexible. Claro. ¿no? En Argentina hay empleo flexible. Ahora, Y ese empleo flexible se Fausto, recuperó, el resto no. La solución está en los países de Europa. Digo, para dar un ejemplo, los países de Europa que tienen un rebrote
han cerrado fronteras, en algunos han controlado, han cerrado la circulación comunitaria a la noche, pero la economía y, por ejemplo, las clases es algo que no volvieron atrás. No volvieron atrás. Lo hicieron al principio y ya no lo volvieron a hacer porque decidieron cuidar la economía y la educación de los chicos. Algo que el gobierno en algún momento debe empezar a mirar como ejemplo, ¿no? Exactamente, porque lo que demostró esto es que destruyendo la economía, poniendo cuarentenas muy rígidas, no logras nada en el tema de salud. No. Claro. Sí, además, digamos que en esta segunda vuelta se puede empezar a pensar realmente en términos más federales. Es decir, realmente se puede empezar a pensar en segmentar el país y cerrar ciudades, sitios, lugares mucho más específicos, como a diferencia de lo que se hizo en marzo, que se cerró todo el país de golpe, donde había ciudades enteras que no tenían No, ni y siquiera aparte, contagios, ¿no? hay lugares donde las cuarentenas no son viables, digamos. Tenemos un 50% de personas bajo la pobreza y que tienen su subsistencia de salir a hacer una changa. Esa persona no puede decir quédate en tu casa. Fran, hoy la noticia del día, hoy que la compartiste vos conmigo, es que una ciudadana chilena que venía de Gran Bretaña fue testeada en el aeropuerto de Pudahuel, en Chile, y tenía COVID. Cuando llegó a la clínica se le hace un examen más detallado y tenía COVID de la nueva cepa que está circulando en Gran Bretaña. ¿Qué indica eso? Que la cepa británica, esta nueva cepa que para la Ya cual está acá. ya está en Latinoamérica. Ya está en el Cono claro. Sur. ¿Va a invertir alguien, Fausto, en la Argentina? Porque bueno, Edenor es una inversión del grupo Vila Manzano, Filiberti. Bueno, sí, bueno, es una inversión, en realidad es un cambio, ahí no es una inversión, no es que venga inversión de afuera, es un cambio de manos realmente, ¿no? No es que le está entrando dinero a la Argentina, simplemente un cambio de manos. Que es diferente cuando lo compra un extranjero que sí, viene a poner plata a la Argentina, entonces entra dinero para comprar una empresa y obviamente el empresario argentino invertirá en otra cosa. Ahí hay una inversión real, acá es un cambio de manos. Pero sí lo que estamos viendo en cuanto a las empresas es que empieza a haber una salida de empresas extranjeras, no es novedad, este año salieron un montón de empresas extranjeras, y empiezan a aparecer inversores locales que están quedándose con las empresas, que están dejando afuera las empresas extranjeras. En este caso fue un cambio de manos dentro de empresarios argentinos, pero si uno mira lo que estaba pasando, pasó con Walmart hace poco, que se fue a Argentina la empresa Walmart, pero lo adquirió el negocio un empresario local, de Nerváez. Y ha habido otras operaciones de ese tipo. Porque es una oportunidad que estén baratos los activos, supongo, también. Sí, es una oportunidad que están baratos los activos. Es un proceso muy parecido al que se dio en la década del 80. ¿Te acordás que en ese momento las empresas internacionales empiezan a ver un escenario que les resulta difícil de entender? No es muy alentador tu comparación. Pero es que la inflación es un escenario que para una empresa internacional... Estaba pensando, eso terminó un poquito alta la inflación en la década del 80. Pero no es un escenario para el escenario internacional, para el empresario internacional no lo entiende, no lo capta. Vos pensás en un empresario norteamericano que no conoce la palabra inflación en su vida. No entiende que le está hablando de inflación. Fausto, cerraron 90.000 pymes y negocios en lo que va de la pandemia. Vamos a suponer un escenario positivo, crecimiento, el mejor de los escenarios económicos. ¿Cuánto tardamos en recuperar por lo menos esas 90.000 pymes? Y yo creo que va a tardar 2 años, por lo menos, 2 años. Bueno, y ese es el tema. El problema de la inversión es que hay que poner plata para abrir esas pymes de nuevo. O sea, el local que era un restaurante en la esquina de tu casa, ¿para qué abra? No es que abre solo. No es que abre solo. Y lo único que se ve es que te dice va a haber más obra pública, una economía más estatista, un sistema de salud que puede ir por el sistema de salud privado. O sea, uno ve un panorama donde el Estado está más presente en lo que está ahora. Bueno, y eso es un riesgo para el inversor, porque el inversor lo que no le gusta es que le cambien las reglas de juego cada 2x3. ¿No? El riesgo que tiene el inversor en Argentina es, yo invertí acá, puse plata aquí, resulta que me cambiaron la línea de juego y lo que el negocio que yo pensaba ahora no es así. Y el Estado, cuando se mete, suele meter muchas restricciones en ese sentido. Entonces, no suele atraer inversiones. Aún así, el dato de inversión que publicamos ayer dio muy positivo en noviembre. Creció 8% la inversión en noviembre de este año con respecto a noviembre del año pasado. Ah, mira, ¿Y cómo bueno. se explicaría eso entonces? Digo, en este contexto tan adverso. Tenemos un minuto y también te quiero preguntar por qué subió el dólar. Así que vos Dale. que tenés capacidad de síntesis. Rápido. La inversión, lo que se vio fue una compra muy grande de maquinaria de equipo importado. O sea, Adelantamiento de importación. adelantaron Por la la importación de maquinaria, exactamente, y materiales de la construcción. O sea, el mercado comprando los dólares que puede. Brecha, exactamente. Dólares. Y lo otro
otro que vimos en cuanto al dólar, sí, empieza a haber una suba del dólar por varias razones. En primer lugar, porque había habido una liquidación de dólares en diciembre, en mediados de diciembre, para pagar sueldos, para hacer todos los gastos que tienen que hacer las empresas a fin de año. Y bueno, eso hizo bajar el dólar. Las pymes, el empresario pyme que vendió dólares para pagar los sueldos, eso hizo bajar el dólar. Ahora que eso ya se pasó, ya está pasando, empieza a subir de nuevo. Empiezan a volver. Empieza a moverse el dólar de nuevo, empieza a haber también más turismo, empieza a salir el turismo afuera. Turismo afuera va a haber en Argentina, porque muchos de los viajes que se cancelaron durante la cuarentena en algún momento se tienen que Se van a recuperar. hacer siempre y cuando no se cierren las fronteras. Siempre y cuando Gracias, se cierren las fronteras. Fausto.